Siempre fui esa hermana mayor que adoraba a mi hermana menor. En mi casa éramos yo, mi papá, mi mamá y mi hermanita. Yo soy 4 años mayor que ella. Cuando nació era mi bebesota, ¿sabes? Me encantaba darle cariño, atención, era toda tiernita. Aunque siempre tenía un carácter un poco más estresadito, más impaciente, era su manera de ser, ya lo entendíamos, era parte de ella, ¿sabes? Solo que las cosas empezaron a empeorar con el tiempo. Ella era esa persona que se fue volviendo cada vez más ruda, voy a usar esa palabra. Cuando ella estaba en su preadolescencia, quiero decir, en su adolescencia, a los 12 años de edad ocurrió el primer episodio que llamó mi atención. Ella tenía 12, yo tenía 16 y yo invité a una amiga a mi casa para que pudiéramos hacer cosas juntas, normal. Esta amiga mía también conoció a mi hermana y mi hermana se acercó a ella. Se acercó tanto que ella la llamaba, mi hermana llamaba a mi amiga de amiga, estaban juntas y a pesar de que teníamos la misma edad, mi hermana es 4 años menor, como que todo se volvió nosotras tres, ¿sabes? Todo lo que íbamos a hacer éramos nosotras tres, ella era una amiga que iba mucho a mi casa, pero mi hermana tenía un comportamiento más agresivo conmigo, ¿sabes? Recuerdo que ella hacía comentarios como sobre mi cabello, sobre mi ropa, se reía de situaciones innecesarias, unas cositas así, ya sabes, como ella era más joven, yo como que no le daba tanta importancia. Decía, es más joven, está bien, como que lo ignoraba. Pero con el tiempo, esta amiga mía empezó a notar que esas molestias de mi hermana conmigo eran constantes, ¿sabes? Unos comentarios medio desagradables, cosas así. Incluso hubo un día que me senté y me tomé una foto sentada frente al espejo, con mi brazo así y todo, y cuando tomé esa foto, mi brazo de atrás desapareció. Y entonces mi hermana tomó una captura de pantalla de mi foto, se la mandó a mi amiga y comentó, ay, jajaja, qué foto tan horrible. Oye, ¿dónde está su brazo? Ella solo se toma fotos sentada porque es muy flaca y no tiene cuerpo y entonces su pierna se ve más gruesa. Claro que eso me lastimó porque mi hermana estaba hablando de mí, de mi cuerpo, a mi amiga, y mi amiga fue a hablar con ella como diciendo, amiga, ¿por qué está haciendo eso? Porque mi amiga tampoco entendía el hecho de que mi hermana, sabes, me tratara de esa manera y ahí fue la oportunidad que necesitábamos para que ella pudiera hablar conmigo sobre ese tema. Le dije, oye, la verdad, no sé qué está pasando, mi hermana está muy diferente. Y entonces mi amiga vino a decirme, mira, sé que no debería estar metiéndome en la vida de ustedes, pero ¿no te parece extraño la forma en que tu hermana te trata? No sé, ella es rara, es grosera contigo, no tiene educación, siempre te responde de mala manera, hace comentarios ofensivos sobre ti, sobre tu cuerpo, tu ropa, tu cabello. Amiga, eso no está bien, no. A veces parece que ella quisiera ser tú, ¿sabes? Te mira con una mirada que no sé, te fulmina con la mirada y cuando va a decir algo, siempre es algo negativo. Parece que ella te tiene envidia, ¿sabes? El sentimiento que tengo es que tu hermana te tiene envidia y eso se me quedó en la cabeza, ¿sabes? Yo dije, no sé. En mi cabeza pensaba, bueno, es cosa de la adolescencia y así, pero con el tiempo las cosas empezaron a empeorar. Ella empezó a ser extremadamente grosera y muy nerviosa. Ya no era solo conmigo, ¿sabes? No era solo en la casa con mis papás. Todo el mundo empezó a notar eso. En la escuela, sí, con los familiares, con los amigos. Ella empezó a ser grosera con todos, a contestar mal a todos, a tratar mal a todos, ¿no? ¿Sabes? En casa, para que se den una idea, cuando ella llegaba, mi papá le hacía una pregunta como, ¿y entonces, hija, todo bien? ¿Cómo te fue hoy? Ella literalmente ignoraba a mi papá. Sinceramente, eso era indignante porque mi papá y mi mamá nos daban todo. Caray, vivíamos en una buena casa, estudiábamos en una buena escuela, teníamos una buena educación, nunca sufrimos ningún tipo de abuso, ningún tipo de trauma, mi papá no trataba mal a mi mamá, ¿sabes? Claro, pasamos por algunos episodios en los que mi papá y mi mamá discutían mucho, ¿no? Se peleaban. Fue un periodo turbulento en su matrimonio, pero no nos afectaba directamente. Veíamos eso, era malo, pero no era algo fuera de lo normal. Hoy en día vemos tantas historias tristes, ¿no? De padres alcohólicos, de madres que son golpeadas. Nosotros no pasamos por nada de eso. Entonces, sinceramente, no había motivo para que ella ignorara a mi papá como si él no existiera, como si nadie le hubiera hablado, ¿sabes? Y yo siempre insistía. Yo le mandaba mensajes, la invitaba a hacer cosas conmigo, estaba con ella y sus respuestas siempre eran muy groseras.
Yo intentaba sacar tema, platicar con ella y ella siempre decía cosas como, alguien te preguntó algo, nadie quiere saber tu opinión, ay, ¿por qué no te callas? O sea, siempre era una respuesta corta y grosera y cada vez que intentaba platicar con ella era una respuesta así, ¿sabes? Era seco, no había diálogo ni nada por el estilo y eso empezó a molestarme mucho, mucho. Pero lo más extraño fue cuando mi hermana empezó a salir con alguien, porque pues ella empezó a salir con alguien, el tiempo pasó, obviamente, ¿no? Ya estábamos un poquito más grandes y ella empezó a salir con alguien y yo muchas veces terminaba acompañándola hasta la casa de su novio, ¿sabes? Y en eso de acompañarla hasta la casa de su novio, conocí a la suegra de ella, a la cuñada de ella y les caí súper bien. Teníamos una relación súper amistosa y todo eso, ya sabes, todo ese rollo. Hasta que un día, cuando mi hermana se ausentó, tuve la oportunidad de quedarme sola con la suegra y la cuñada de ella. Y su suegra se volteó hacia mí y me preguntó si ella tenía algún problema mental. Y yo pues no. Y entonces la hermana del novio de ella, su cuñada, volteó hacia su mamá y le dijo, pero si ella no tiene ningún problema es porque es mala de verdad, lo que ella hace es maldad. Y yo no entendía mucho, dije, no, miren, yo creo que ella es así desde muy joven, ¿no? Ella es estresada de verdad, es su personalidad, es su forma de ser, ¿saben? Pero obviamente fue el momento justo para que empezaran a hablarme de mi hermana. Entonces, cada oportunidad que tenían de quedarse a solas conmigo, hablaban mal de mi hermana conmigo. Eso me dolía en el alma, ¿saben? Porque yo no sabía cómo defender a mi hermana. Además, ella no se ayudaba. Ella realmente hacía lo que hacía. Entonces, ¿cómo iba a defender a mi hermana si lo que ellas decían era plausible, ¿sabes? Entonces era horrible, pero ellas siempre, siempre decían lo grosera que era mi hermana, lo maleducada que era mi hermana, pero lo que más me irritaba, lo que más me indignaba, es que para mi hermana solo existían su novio y la familia de él, ¿sabes? Y en la tierra, y no existía nuestra familia. Con mi mamá, con mi papá y conmigo, ella menospreciaba, ella descalificaba, ella criticaba muchísimo, nos humillaba, ella era ruda con nosotros, ¿no sabes? Ella era grosera con nosotros. Ella nos ponía como si fuéramos la peor familia que existía, mientras que su novio y la familia de su novio eran los seres más increíbles de la faz de la tierra. Eran los amores, eran los inteligentes, eran los evolucionados, eran los increíbles. Sin que ella supiera, a sus espaldas, su suegra y su cuñada hablaban mal de ella y la criticaban. Obviamente, yo no podía decirle eso, porque si no, ella acabaría conmigo. Diría que yo tenía envidia o algo así. Y era una situación muy delicada, ¿sabes? Hasta que de tanto que mi hermana era grosera conmigo y me trataba sin respeto, empecé a cansarme de prestarle atención. Entonces hubo un día que le dije algo así como, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué me hablas así? ¿No te gustó? Y ella dijo que no le gustaba. Y yo siempre tuve esa duda de que de hecho no le gustaba desde que éramos niñas. Pero una va madurando, va teniendo la esperanza de que las cosas mejoren, que la relación mejore, que todo salga bien. Y al final ella no mejoró su trato conmigo. Y hoy, al ir envejeciendo también, me voy cansando, ¿sabes? De eso. Pero ¿sabes qué? Si ella no me quiere, si me trata sin respeto, entonces ya no voy a hablar más con ella. Ella dijo, perfecto, yo solo hablo contigo porque tú hablas conmigo. Y yo ya estaba segura de eso. En realidad, ella confirmó lo que yo ya creía, que no le caía bien. No sé por qué, porque yo nunca le hice nada a mi hermana, siempre es mi hermana, ¿sabes? Y todo eso es sobre Roma. Entonces decidí que ya no iba a hablar más con ella, ¿sabes? Dije, vamos a ver cuánto tiempo tarda en hablar conmigo. Amiga, 3 días, 7 días, 10 días, 15 días, 20 días. Ella ni siquiera me miraba a la cara. Y entonces me di cuenta de que ella solo me hablaba porque yo le hablaba a ella, que ella solo me miraba porque yo la buscaba. Que todas las veces, miren, para que se den una idea, tengo el recuerdo de una vez que ella estaba en su cuarto y yo me acosté en su cama para sacar pláticas, ¿saben? O sea, como hermanas, pero... Y ella tipo, sal de mi cuarto, me jaló del brazo y me sacó de su cuarto, me cerró la puerta en la cara y la cerró con llave, ¿saben? Entonces así ya era recurrente esos episodios de que ella me tratara mal y de que de hecho yo no le cayera bien. Y después de esos 20 días, ¿no? De esas 3 semanas, porque fueron 3 semanas en las que ella no me dirigió la mirada, que no habló conmigo, fue cuando entendí que de verdad yo no hacía ninguna diferencia para mi hermana, ¿saben? Que de verdad ella no me quería y que no nos trataba con amor ni con cariño. Para que se den una idea, ella sigue en esa relación que no sé cómo puede funcionar. Ella es muy estresada, la gente tiende a hablar de ella, a hablar de su vida,
Y hoy me quedo preguntando, ¿será que de verdad no tiene ningún problema mental? ¿Será que no debería haber ido a terapia? ¿Será que no deberíamos haber prestado atención a eso desde antes? Porque de hecho no es normal, nosotros no le hacemos nada. Hoy, ella tiene 17 años y yo tengo 21 años y seguimos igual. Yo creo que mi hermana tiene algún tipo de problema. Nuestra relación es muy mala. Ella es muy estresada. Su novio lo es todo para ella. Y nuestra familia sigue sin ser nada. Y duele saber que mi hermana es mi enemiga. Ahora, ¿cómo, verdad? ¿Cómo convivir dentro de una casa, viviendo con una persona con la que no hablas, que sientes que no le caes bien? Duele bastante. Pero es eso, mi hermana es mi enemiga. Hola, mis gatas, ¿cómo están? Generalmente cuando contamos historias de hermanas, es la hermana menor la que sufre por la hermana mayor, ¿verdad? La hermana menor es la que quiere atención, que quiere aprobación, que quiere sentirse vista, que quiere la amistad de la hermana mayor, que quiere toda esa atención. Y la hermana mayor generalmente es la que, como no le gusta a la hermana menor, siente que, ay, cuando llegó la hermana menor mis papás cambiaron conmigo. Tantas cosas, pero es que es al revés, ¿verdad? Aquí esta niña, ella es amada, ella es escuchada, parece que como todos quieren su atención y de hecho ella está estresada. Pero algo que me llamó la atención fue que ella dijo que desde la infancia, ¿no? Tal vez sí, tal vez desde la infancia ella podría haber ido con un psicólogo, haberse hecho un examen neurológico y ver si no tiene ninguna desconexión mental. Si no tiene algún factor biológico que hace que se active ese estrés y termine siendo agresiva. Y a veces la agresión muchas veces es una forma de defenderse. ¿Defenderse de qué? De una propia ilusión mental. Yo creo una narrativa de que tú no me quieres y entonces te trato mal para defenderme. Pienso que mi papá no me quiere, así que no hablo con él para defenderme, ¿sabes? También puede ser así. Pero qué pena. Me pongo muy triste, pero es una alerta para ti. Si hay dentro de tu casa una niña muy estresada, muy nerviosa, muy enojada, que no tiene empatía, pero ella recibe amor, cariño, atención, tú la tratas con calma y ella sigue con ese comportamiento aversivo. Es importante que te detengas en este momento y veas que solo va a empeorar a medida que ella crezca. Conforme va creciendo, va empeorando. Así que hazlo ahora que todavía es una niña. Tú, mamá, tú, hermana, que estás escuchando esta historia, si en tu casa hay una niña que tiene este tipo de comportamiento, hazlo ahora. Aún más si tu familia le da amor y cariño a esa niña. ¿Por qué? Porque si en tu casa hay mucha agresión, muchos insultos, esa niña puede estar repitiendo un patrón. Ella es lo que está viendo, es lo que está aprendiendo. Ahora, si ella no está viendo eso, realmente es un caso para observar y estudiar, ¿ok? Entonces conté esta historia más que nada por eso, para alertar a los padres y a las personas que tienen niños en casa, no lo dejen para después. Las niñas tienen que ser vistas, tienen que hacerse exámenes, tienen que ser tratadas en la infancia, porque la vida adulta es 50% de lo que fuiste en tu infancia, ¿ok? Aunque sea en el trauma, en lo emocional, en lo que crees, en lo que sientes, la infancia determina mucho el futuro de la adultez. Manda tu historia en las stories del canal de periodismo. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Besos y hasta el próximo video.